Bueno, vamos a ingresar a un temazo que no digo está escondido, pero sí está eclipsado quizás por toda esta situación de la pandemia y del inicio de la nueva etapa de cuarentena. La gente está nerviosa, está en sus cosas, qué sé yo. Va. Tema importante, este no es urgente, es importante, de los importantes, porque hace pocas horas atrás hubo un hecho del gobierno que derribó una situación que se venía dando desde el gobierno anterior. Y en resumidas cuentas tiene que ver con que las Fuerzas Armadas argentinas no van a poder combatir ni al terrorismo ni al narcotráfico. Reitero esta última parte, ni al narcotráfico. Vamos a hablar con un conocedor profundo de todos estos temas, como es Jorge Mones Ruiz. ¿Qué tal, Jorge? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ponce? Bien, Un gusto bien. estar con ustedes y muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo lo digerimos en la población? A ver. Bueno, es un paso atrás, ¿no es cierto? Pero vamos a aclarar un poco a la gente, ¿no es cierto?, al ciudadano, cómo viene todo este problema. Mejor dicho, a partir del año 83, del regreso a la democracia, quedó instalada la necesidad de no emplear a las Fuerzas Armadas en conflictos internos, ¿no es cierto? Así fue denostada la famosa doctrina de seguridad nacional y se empleó un término que no tiene, que en realidad es falaz, ¿no es cierto?, que no admite consideración científica, que es el concepto de seguridad interior. En el afán ese se estableció la ley de defensa en el año 1988, la ley 23.554, que es una copia prácticamente de la ley de defensa de España. La diferencia es que la española termina diciendo el empleo de las Fuerzas Armadas contra toda agresión de origen externo o interno. La ley nuestra dice solamente agresión de origen externa. Aquí esto es importante remarcarlo. En esa época, estamos hablando fines de los 80, principios de los 90, la única agresión externa concebible en aquellos tiempos era la agresión de otro Estado, ¿no es cierto? Sí, sí. De esa manera se impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos. En el año 1992 sale la Ley de Seguridad Interior, donde si bien contempla el empleo militar en caso de conflictos internos, es solamente cuando las fuerzas federales de seguridad y policiales son sobrepasadas y previa declaración de estado de sitio. Es un caso, digamos, in extremis, la última ratio, ¿no es cierto? Muy bien, lo que pasa es que a partir de los 90 el mundo cambia, termina la Guerra Fría y aparecen lo que se llaman nuevas amenazas o conflictos de cuarta generación. Correcto. Y ahí, perdón, ¿me iba a preguntar algo? No, lo estoy escuchando con mucha atención. Y ahí aparecen los nuevos, entre las tantas nuevas amenazas, lo que es el narcoconflicto, narcoterrorismo, narcoguerrilla o el terrorismo directamente, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el año o a principios del siglo XX, cuando se produce el acto terrorista, que usted recordará que lo matan al coronel Falcón, que era jefe de policía, Simón Radowitzki, un anarquista, ese es un hecho policial. De la misma manera que al narco que podía haber en la Argentina en la década del 50, del 40, porque existió siempre, era un problema netamente policial, ¿no es cierto? Pero a partir de los años 90, o a caballo de esos años, el terrorismo ya adquiere dimensiones que exceden el marco de las fuerzas policiales o de la seguridad pública. Es una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad estratégica. Fíjese usted que la gran paradoja es que tuvimos que admitir a fuerzas de otro país, en este caso israelíes, que tuvieron que venir cuando fue el atentado a la AMIA. No pudo intervenir los ingenieros militares nuestros que estaban altamente capacitados por el imperio de esta ley que tenía ese prurito ideológico, ese virus ideológico de no poder intervenir en cuestiones internas. Lo concreto es que la realidad supera cualquier especulación ideológica y tanto el terrorismo como el narcotráfico ya son amenazas que afectan o importan a la seguridad estratégica. No hay que confundir la seguridad estratégica con la seguridad pública. La seguridad pública es un hecho
para la policía, para la gendarmería, la prefectura. Pero hoy convengamos que hoy el narco son ejércitos, son estados dentro de otros estados y comprometen la soberanía e integridad nacional o territorial. Ahora, Mones Luis, en la actualidad, hipótesis de conflictos bélicos, fundamentalmente con países limítrofes, no tenemos. Mire, Chile y Brasil los tiene. Hace 4 meses se publicó un artículo donde, por ejemplo, una de las hipótesis de conflicto de Brasil es en la Argentina a partir de la presencia de bases chinas. Ajá. Entonces, a mí, cuando Chile y Brasil se empiecen a desarmar, podemos decir que no hay hipótesis de conflicto. Pero la hipótesis de conflicto, decir que no hay, es como decir en medicina, se acabaron las enfermedades. Claro, estamos sanos, no nos va a pasar nada. Por eso, ¿no es cierto? No, pero me refiero, sí. Quitarle, digamos, las atribuciones y volver para atrás para que solo las Fuerzas Armadas estén pendientes de algún conflicto bélico con una fuerza, digamos, del exterior, me parece que es llevarlos a un plano muy reducido, a eso me refiero. Exactamente, bueno, a eso quería llegar justamente. A lo que voy, acá sea algo muy simpático. Como yo venía diciendo recién, cuando se dice en la ley de defensa del año 88 y del año 98, la ley Jaume de agresión externa, en esa época se concebía naturalmente agresión de otro Estado. Gobierno de Alfonsín. Exacto, y de Menem también. Correcto. Ahora bien, cuando aparecen estas nuevas amenazas, agresión externa excede el ataque de otro país. Pueden ser estas amenazas internacionales, que se llaman transversales o transnacionales, según el caso, donde usted tiene la ciberguerra, por ejemplo, el ciberespionaje, el terrorismo, la guerra social, el narcotráfico, la narcoguerrilla, una serie de nuevas amenazas que ponen en peligro la estabilidad, ¿no es cierto?, la propiedad y la vida de las personas de muchos países. Y se ha cambiado el concepto bélico de la guerra clásica que uno conocía antes. Por eso, ¿no es cierto?, la agresión externa hasta el año 2006 permitía el empleo militar para casos, repito, de grandes organizaciones terroristas o de narco u otras, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando asume Kirchner en el año 2006, ¿no es cierto?, la doctrina Garré, justamente sacan el decreto 727, donde a la palabra agresión externa le agregan, pero de origen estatal. Y entonces es lo que usted bien dice o decía recién, reducen la capacidad militar solamente ante el ataque de otro Estado. Ajá. Hoy, improbable, no imposible, pero ciertamente es improbable. Lo que sí es probable, el terrorismo, que ya lo hemos vivido en 2 casos en nuestro país, o el desarrollo de organizaciones criminales, como está pasando en otros países de la región, donde evidentemente el empleo militar se utiliza, ¿no es cierto? Ahí me detengo. Sí. Y este paso atrás, ¿no? Este volver hacia atrás, retrotrayendo todo esto, ¿usted cree que es por una cuestión meramente ideológica o hay algo más? Sí, bueno, yo creo que hay varias cuestiones. En principio, este decreto, cuando lo saca Kirchner, la doctrina Garré, van a decir, es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque modifica la ley. Y un decreto no puede modificar la ley. Por eso, en el año 2018, el gobierno de Macri deroga este decreto. Y ahora, en lo que usted dijo al principio, este gobierno de Alberto Fernández vuelve a instalarlo. ¿Qué se consigue con esto? Sacarle capacidad a las Fuerzas Armadas para enfrentar estas nuevas amenazas. Es poco probable un ataque de Chile o de Brasil, ¿no es cierto? Ahora, es improbable un avance de organizaciones criminales que hoy son más poderosas, algunas, que ciertos estados, mismo el caso de México, por ejemplo, o en el caso de Colombia, con la FARC y el ELN. Bueno, lo mismo pasaría con el terrorismo. Entonces, el gobierno, o el Estado, mejor dicho, se está privando de un elemento importante que contribuya a minimizar estas nuevas amenazas o riesgos. Esto no significa sacar al ejército a las calles, como algunos pretenden o quieren, no, de ninguna manera, pero sí apoyar a otras fuerzas, por ejemplo, con el aparato de inteligencia. ¿Por qué? Porque estas amenazas no respetan fronteras. Por eso no hay seguridad exterior y seguridad interior. Hay seguridad. Ahora bien,
Para la policía tenemos la seguridad pública, ¿no es cierto? Yo no me imagino a un regimiento corriendo a delincuentes comunes por la calle, de ninguna manera. Pero tampoco me gusta imaginarme, o que no imaginarme, volver a repetir, ver un ejército de otro país clavando la bandera de su propio país en escombros de una institución argentina, como fue la AMIA, usted lo recordará. Pero cómo no. Para finalizar, ¿con qué cree usted que el Estado Nacional piensa combatir no solo el terrorismo, sino el narcotráfico fundamentalmente? Bueno, en principio de acuerdo a la ley con las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad. En este caso la ley lo contempla, ya las leyes de hace 20, 30 años lo contemplaban, las Fuerzas Armadas pueden dar apoyo logístico que es prestar transporte, por ejemplo, elementos de sanidad, etcétera. Lo que pasa es que hay ciertas actividades que ellos consideran logísticas que en realidad no son logísticas, porque, por ejemplo, si decimos que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir contra el narcotráfico, no intervienen, por ejemplo, en una acción que no es logística, que es inteligencia. Pero si empleamos los radares de la Fuerza Aérea o las patrullas de regimientos de monte en la frontera para buscar información, eso no es logística, eso es inteligencia, eso es una actividad de combate. O sea, ahí ya se está vulnerando la ley, fíjese. Por ejemplo, es una de las paradojas de esto, ¿no es cierto? Entonces, este problema para mí, como usted dijo bien al principio, es un problema ideológico y no quieren que la Fuerza Armada tenga una presencia importante dentro de la sociedad. A muchos les preocupó, por ejemplo, los aplausos y el beneplácito de muchos sectores de nuestra sociedad cuando ahora, como consecuencia de la pandemia, tuvieron que ver a las Fuerzas Armadas en la calle colaborando con la población desde el punto de vista sanitario o alimentándolo. Lo que ocurre es que esto rompe discursos. Claro, exacto, como muy bien dicho, tal cual, rompe discursos. Y usted ve que muchos se van de boca permanentemente diciendo vamos a reinsertar a las Fuerzas Armadas o reconciliar, cuando nunca estuvieron fuera de la consideración de nuestra gente. Basta ver los desfiles militares en los últimos años, o desde hace 20 años cuando los cuarteles en todo el país hacen jornada de puertas abiertas y la gente va a las unidades a reconocer, a ver el material, compartir, etcétera, ¿no es cierto? Pero obviamente todavía, aparte del coronavirus, tenemos un otro virus, que es el virus antimilitar, y es por supuesto de todos estos gobiernos progresistas, ¿no? Lo despido con una reflexión, que no sé si va a compartir o no, pero es absolutamente mía, y dice lo siguiente: temerle a las Fuerzas Armadas por los hechos que todos conocemos sucedidos en el pasado es como pretender no tener democracia porque los políticos en muchos casos son corruptos. Coincido absolutamente, y si me permite agregar algo, si tomamos a pie la letra el vademecum del doctor Alfonsín cuando decía que con la democracia se come, se educa y se cura, si hemos visto que en estos últimos 30 años, 40 años, 38, ni nos curamos, y tenemos una mala sanidad y una mala educación, yo tendría que caer en la conclusión que la democracia es mala, y no es así. No es el problema de democracia. Y yo coincido con lo que acaba de decir. Hay cuestiones que son permanentes, ¿no es cierto?, y que hay que defenderlas, más allá de las luces y las sombras que tengan las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas. Muy bien, Mones Ruiz, que siga usted muy bien, gracias como siempre. Le agradezco la llamada. Muchísimas gracias, hasta pronto.